Muy bien, seguimos. Seguimos con la tercera parte de esta saga de la conspiración de Venezuela. Como te decía en mi video anterior, llegamos a este momento de crítico de la época de Carlos Andrés Pérez, donde tenemos una población que empezó a abrirse a un movimiento metafísico, un movimiento espiritual que le hablaba de verdades ancestrales de una forma muy sencilla y que le ayuda a subir su nivel vibratorio, una frecuencia vibratoria que iba a repercutir en todo el ámbito de la sociedad venezolana y que también iba a repercutir en el ADN de toda la población. Y ya te voy a explicar un poco este principio. Connie Méndez, como te dije, se basa en un pensador, filósofo, metafísico, miembro de una hermandad llamada Blanca, como fue Emmett Fox, un conferencista que tuvo mucho éxito y mucho prestigio y cuyos libros también son sencillos, tal vez un poco más profundos que lo que la literatura que creó Connie Méndez, porque el propósito de Connie era diferente. Él se dirigía a gente muy intelectual, pero Connie se dirigía a gente muy sencilla, gente del colectivo. Y este señor estudió muchísimo literatura espiritual de altura y citaba a Tesla, a Nicolás Tesla. Nicolás Tesla es el inventor por excelencia, creador prácticamente del siglo XX, según algunos analistas, porque inventó la energía eléctrica. Pero Tesla era un iniciado de la sabiduría divina. Tesla tenía un swami de la India que lo había adiestrado y además era psíquico. Y Tesla llegó a hablar en su literatura y en sus libros de algunas teorías acerca de la energía, que no solamente era la energía eléctrica, la energía para sus inventos. Habló de una especie de energía que era totalmente gratis y que se podía disfrutar para toda la humanidad. Y también habló de la energía del ser humano. Él decía que los principios que regían la energía eran vibracionales y hablaba del índice de la masa crítica. Él le ponía un ejemplo, por ejemplo, decía que un tren que tenía 3 vagones, si se le agregaba un vagón más, o el cuarto vagón, y la velocidad era muy lenta, eso lo iba a enlentecer, lo iba a dilatar más. Pero si ese tren aumentaba su velocidad, la velocidad que iba a tener con los 3 vagones iba a ser inferior a la que podía tener con los 4 vagones, porque llegaba un momento, había un índice, un momento en que se permutaba la velocidad, que en vez de disminuir, aumentaba. Entonces él decía, la forma de aumentar la energía del ser humano, de elevar su nivel vibracional de conciencia, es agregar más seres humanos. Mientras más seres humanos ahí se crea una sinergia energética y va a haber un momentum energético que va a crear y a permutar, creando un salto cuántico y haciendo que esa masa evolucione. Estas teorías de Tesla eran muy bien, digamos, explicadas, desmenuzadas en las teorías de Emmett Fox. Y era el principio que inspiraba que él diera todas esas conferencias. Y seguramente fue el principio que inspiró a Connie a tratar de difundir todas estas filosofías espirituales. Y tal vez lo logró. Tal vez lo logró. Y vamos a hablar de lo que pasaría posterior a este periodo. Posterior a este periodo viene un grupo antisistema comandado por el señor Hugo Chávez, que da un golpe de Estado. Golpe que es frustrado por la oligarquía, pero que no evita la caída de la oligarquía. Y hay 2 bandos en esta oligarquía, un bando de Acción Democrática y un bando
de Copey, socialcristianos, fundadores de un partido político que tuvo apoyo de la Iglesia Católica. Y nace de este grupo un señor que es masón, que es Rafael Caldera. Y Rafael Caldera indulta a Chávez. Indulta a Chávez. Eso le da a Chávez la libertad de lanzarse a unas elecciones presidenciales. Y si analizamos esas elecciones que le dieron el triunfo a Chávez, nos vamos a dar cuenta de que la opositora, que se perfilaba ganadora casi desde el principio y que empezó a aumentar como la espuma, fue aquella Miss Universo, Irene Sáez, que era una persona muy respetada y que había hecho un buen trabajo y tenía una muy buena vibración espiritual en el municipio de Chacao. ¿Y quién traiciona a Irene y la lleva al declive de su campaña electoral? El Partido Social Cristiano, Copey. Lo cierto eso da el golpe de gracia para que Chávez se perfile presidente de la República. Pero Chávez Frías no era cualquier personaje. Era un hombre que se había preparado, dicho por él mismo, se había preparado para entrar al ejército y para en un momento determinado, cuando fuese teniente coronel, que es cuando tienen el poder de dirigir una tropa, en ese momento él adoctrina a un grupo de combatientes y los prepara para ese momento de ese golpe de Estado, que él mismo asume toda la responsabilidad. Y la forma como habla Hugo Chávez en ese momento es la forma de un hombre preparado, un hombre que está adoctrinado en una filosofía y que se la cree. Pero Hugo Chávez entra en el poder y, para sorpresa de la élite, Chávez no acepta los pactos que aceptaron las otras formas de régimen democrático que tuvo Venezuela. Él entra con un proceso de constituyente, y la constituyente tenía como principio erradicar y sacar de la faz política toda la hegemonía que tenían tanto Acción Democrática como Copey. Y además crear unas nuevas instituciones que son dominadas por él. Y el gran conflicto que se le presenta es el conflicto que se le presentó a Cipriano Castro, a Delgado Chalbó, a Rómulo Gallegos y a Medina Angarita, cuando toca los intereses económicos petroleros y decide independizar de los tentáculos americanos la industria petrolera. Y es entonces que va a pasar por una serie, un golpe de Estado, por un paro petrolero, que de alguna manera su capacidad y su estrategia, cuando dice que renunció y después no renunció, y cuando un grupo militar parece que no lo apoyaba, pero finalmente después lo vuelve a apoyar, allí hubo una conspiración del mismo Chávez contra la conspiración que se le fraguó. Y después de esto, Chávez se establece en el poder de una forma que es muy difícil sacarlo. Y comienza con un discurso cada vez mucho más irreverente a la élite. Y así lo vemos como en su discurso que dio en la ONU, cuando dijo que olía a azufre
después que salió Obama del podio, cuando dijo delante de la prensa internacional que Aznar le había propuesto participar en el club, sugiriendo el club de los Bilderberg. Este club de los Bilderberg está la familia Rothschild, la familia Rockefeller y otros tantos que son los poderes económicos heredados de la Edad Media. Y él se va convirtiendo en un problema, para esta élite. Y sucede una enfermedad que él va a decir en un momento determinado que pudo haber sido una conspiración y que él pudo haber sido víctima de alguna tecnología. Para muchos esto fue algo irrisorio, porque ya Chávez en este tiempo en que comienza a enfermarse, él empieza a perder popularidad. Chávez era o muy amado o muy odiado. Distintivo de todos estos seres líderes mundiales. Chávez se había metido a nivel internacional y había conformado la UNASUR. Era uno de los líderes principales de la UNASUR. Y hablaba de un banco suramericano. Y sus economías, su forma de manejar la economía era muy liberalista. Y estaba totalmente en contra del neoliberalismo. O sea, esa forma nueva de pintar un liberalismo que a la vez te engancha y te lleva a una esclavitud económica. Todo este escenario parece que fue el eje o digamos la punta de lanza para conspirar y tratar de sacarlo ya por otros medios mucho más contundentes, como es un asesinato, un magnicidio. Cosa que esta élite parece que ha perpetuado en otras oportunidades, y allí tendríamos que hablar de lo que le pasó a Juan Pablo I y el atentado a Juan Pablo II, que tal vez en un próximo video que nos metamos de lleno con la Iglesia Católica y su poder y lo que está pasando a nivel mundial, lo que viene, que ha sido profetizado por varios profetas famosos, entre ellos Nostradamus, y sería muy conveniente que entráramos en este tema para que también veas el efecto de todo este sistema político religioso sobre nosotros aquí en casa, en Venezuela. Lo cierto es que que Chávez se va contra todo este poder y de hecho maldice al pueblo de Israel. Y allí vemos que estaba en contra del sionismo. Y ya hablaremos más adelante, porque si no este video se me haría interminable. Son temas de verdad interesantísimos, son temas de mucha emoción, pero evidentemente tenemos que tener un cierre en esta saga, en esta oportunidad. Y mi cierre va en que dirijamos la atención hacia la conspiración de muerte de Hugo Chávez. Él habla de que varios presidentes se habían enfermado de cáncer, entre esos estaba Lula, estaba Cristina Kirchner y estaba Evo Morales, que conjuntamente con Chávez estaban haciendo un triunvirato, por decirlo de alguna manera, bien poderoso. Estaban conformando un bloque bien poderoso en Sudamérica para contrarrestar la influencia norteamericana en la región. Lo cierto es que si esta teoría es que parece fantasmagórica, pero si lees un poco más e investigas, te das cuenta de que hay la tecnología para esto. Tal vez puedas investigar los experimentos que se realizaron en Estados Unidos, denominados MKB Ultra. Y es bien interesantes estos laboratorios de Estados Unidos que estaban destinados a investigar la mente humana y estaban implicados en una cantidad de asesinatos y de torturas de personas que secuestraban
y le aplicaban una cantidad de sustancias que muchas de ellas fueron inventadas y fueron creadas en los campos nazis cuando científicos nazis empezaron a experimentar con los judíos. Y esos mismos científicos fueron importados a Estados Unidos, fueron adquiridos, y muchas de sus descubrimientos significaron su salida de todo el trance después de la Segunda Guerra Mundial, y que tuvieron desarrollos posteriores para crear especies de soldados que obedecían órdenes, que eran esclavos de aquellos que les instruían órdenes a través de las cosas que se les inyectaban y las prácticas que se hacían sobre ellos. Todo esto generó desaparición de muchas personas, y finalmente hubo denuncias y hubo periódicos y prensa que lanzó todas estas noticias, y hubo investigaciones. Estos experimentos estaban financiados y patrocinados por la CIA. La CIA. Tanto la CIA como la KGB, que son los espías americanos y los espías rusos, han estado metidos de lleno y al servicio de esta casta, esta élite, que a través de estos grupos se infiltra y comete sus fechorías, sus asesinatos, y se basa en todas estas investigaciones y esta ciencia. De hecho, se habla de que enfermedades como el dengue y el chikungunya fueron fabricadas en laboratorio. Y de hecho hay demandas a ciertos laboratorios que han sido financiados por los Gates, por Bill Gates, por los esposos Gates, y que son financiados a través de becas que le dan a jóvenes científicos para hacer esta clase de experimentos y crear un mosquito transgénico creado en el laboratorio, capaz de producir ciertas enfermedades. Si eso se puede hacer, y eso está demostrado ya que se hizo para la Florida de una forma muy descarada, de eso pueden encontrar información en internet. Se dice que también han logrado a través de tal vez de insectos, o tal vez simplemente de piquetes, cerbatanas, piquetes muy pequeños, milimétricos, que no pueden ser determinados en una autopsia y que pueden causar, inocular ciertas enfermedades, como causar un infarto o como causar el cáncer, inocular el cáncer en las células de un ser humano. De esto era que hablaba Chávez en aquel momento, y era posible. Lo cierto es que Chávez muere. Chávez muere de cáncer en unas circunstancias muy extrañas también. Porque si bien es cierto, una de las cosas que ocurre siempre, y ha ocurrido por lo menos con los papas, es que después que son envenenados, se les embalsama. Pasan por procesos de embalsamamiento. Y en el caso de Chávez, que se ve que hubo una suerte con ese cadáver, una suerte extraña, porque primero en aquella época, si recuerdan, se dio una fecha para las exequias y luego eso se borró y se dijo que se iba a velar en Capilla Ardiente el cadáver por 7 días. Y hubo una reacción también bien extraña de la familia de Chávez. María Gabriela, la hija que estuvo cerca, que estuvo más cerca de Chávez en su lecho de muerte, hizo algo bien extraño en la ceremonia dedicada a la muerte de Chávez, ceremonia política que se le hizo a Chávez. En ese acto público ella saludó a todo el mundo, pero hizo con mucho desaire una ausencia de saludo para Maduro. Después de la muerte de Chávez, circuló
un video que era una conversación de Chávez con su hermano Adán Chávez, donde Chávez reconoce que fue víctima de una traición. Eso fue un video que fue mostrado por Jaime Bailey, en el programa de Jaime Bailey, y Jaime Bailey se ocupó de mandar a hacer el análisis de voz del video, y según sus fuentes, él con mucha seriedad dijo ante las cámaras, ante el público, que era la voz de Chávez, que se había corroborado que era la voz de Chávez. Y Chávez hablaba de que él había sido víctima de una traición y que había gente que estaba muy cercana a él que le había dado la mano, que era la mano. Y da a entender, a través de sus palabras, que él sabe que se va a morir. Mucha gente especuló de que realmente lo que había sucedido es que había sido traicionado por Cuba. Y que en Cuba se le había dicho, se le había dado la esperanza de vida cuando sabían que Chávez realmente le quedaba poco tiempo, y que eso había motivado que Chávez se lanzara a la campaña electoral, se lanzara a la campaña presidencial, que era lo que ellos querían. Ahora, ¿por qué Cuba, siendo Fidel Castro el partner de Chávez, dicho por Chávez una cantidad de veces, una cantidad de oportunidades, ¿por qué hace esto? Si contaba con los barriles de petróleo que le daba Chávez, con el afecto y la amistad de Chávez. Si bien es sabido, Fidel Castro supuestamente Cuba fue embargada por los Estados Unidos, pero a pesar de eso, los Rockefeller financiaban a Castro. No les importó ni siquiera perder las empresas de refinación petroleras que tenían del petróleo venezolano que quedaron en manos de Castro. Financiaban los estudios de muchos cubanos. Tenían planes, agendas que aportaban grandes cantidades de dinero a los Castro. Y Fidel Castro, en las veces que llegó a Estados Unidos, se quedó en casa de esta gente, de élite. ¿Cómo se explica que un hombre de izquierda, ¿verdad?, que se va hacia el comunismo, ¿verdad?, que después de una revolución que no en su principio no pretendía ser comunista, luego pasa a ser comunista y además recibe el apoyo de toda esta gente? Tal vez a Chávez se le perdieron de vista varias cosas acerca de las políticas de Fidel Castro y también de sus prácticas espirituales. Que de eso vamos a hablar, no da mucho tiempo, ya me he extendido muchísimo en estos 3 videos. Pero pronto les hablaré de todos estos rituales y de toda esta magia de la religión Yoruba, una religión muy poderosa. Muy poderosa. Es una religión que mucha gente ha satanizado y no necesariamente su práctica implica hacer daño. Muchos babalaos, muchos practicantes paleros de la religión Yoruba saben que no se puede usar mal la energía. Ellos son conocedores de la magia elemental. Y esa misma corriente espiritual que afroamericana fue la que libertó a Haití. Después hablaremos cómo estas prácticas espirituales fueron determinantes también para la liberación de América. Prácticamente Haití se libera a punta de brujería de los franceses. Eso está en la historia y lo pueden encontrar perfectamente. Habían prácticas hasta de licantropía. Y Bolívar, previo su campaña en Sudamérica, llega a Haití, porque Haití es la primera república, la primera región de América,
que fue libertada del poderío colonial fue Haití. Entonces son cosas que son bien interesantes y que vale la pena que se revisen para entender los contextos espirituales de la humanidad y cómo influyeron en nuestras vidas, en nuestra política y en nuestra sociedad. Bien, casualmente durante todo este periodo de Chávez pasó algo, y fue que la metafísica fue decayendo. Estos grupos liderizados por alumnos, por conocidos, por familiares de Connie Méndez, empezaron en una pugna de quién era el portador de la verdad. Yo soy el verdadero seguidor de Connie Méndez, yo soy la consecuencia de la obra de Connie Méndez. Y eso llevó a que estos grupos rozaran y se fatigaran, hasta se autonombraban Gran Hermandad San Germán, Hermandad San Germán, ponían nombres de nombres para distinguirse, pero no se unieron, que yo estoy segura que eso era lo que realmente quería Connie Méndez, y que era el principio verdadero, que cayeron en antrodromia, que fue lo que, esa enantriodromia que yo les hablé en el video anterior, de los opuestos, es lo que nos destruye. Y es una forma de poderío de la élite, es una forma de mantener la matriz, de mantenernos en una baja vibración, el choque de unos con los otros. Evidentemente hubo algo que fue determinante como herramienta espiritual, y fue el uso de la llama violeta. Ese fue un regalo que dio el conde Saint Germain, y de lo cual habla Connie Méndez, y que dice que que existen 7 rayos o luces que están en nuestra aura, que están en el cosmos, y que utilizar cada uno de ellos nos permite cambiar la materia, transformar la materia. Y en el caso de la llama violeta nos permite transmutar lo negativo o lo que es muy denso. Mucha gente empezó a practicar la ley del perdón y el uso de la llama violeta. Escuchábamos a diario personas que le decían: le quito poder y número, lo transmuto con llama violeta. Esas eran las prácticas sencillas que le daba a Connie Méndez a la gente en esos días. Y todavía subsiste en esos días. Eso hizo, como te dije antes, que cambiara el ADN de muchas personas en Venezuela. Y la siguiente generación, tal como lo decía Tesla en sus libros, y como seguramente lo aprendió Emmett Fox, el maestro de Connie Méndez, cuando alguien sube la vibración en un sector, un grupo humano lo hace, sus descendientes lo mejoran y nacen con esos poderes ya adquiridos y esa capacidad espiritual, suben su nivel de vibración. Es por eso que te estoy diciendo que ahorita los jóvenes son los que están liderando todo el movimiento de liberación de Venezuela. Son los que tienen esa capacidad adquirida de ese primer movimiento revolucionario espiritual que estableció Connie Méndez en Venezuela, que tal vez está y sigue siendo liderado por el conde Saint Germain. Ella decía que habían templos etéricos, templos de luz en todo el mundo, y que esos templos cumplían misión de servicio, porque estos seres de la Hermandad Blanca, que eran una especie de maestros de la vida, se les llama maestros ascendidos, porque lograron elevar su rata vibratoria al punto de entrar en una frecuencia vibratoria de 5ª dimensión, donde ya sus cuerpos no envejecen, donde ya adquieren poderes telepáticos, poderes de ubicuidad, poderes de telequinesis y muchos más. Estos seres pueden recobrar sus memorias akáshicas. Y cuando hablamos de lo akáshico, estamos hablando nada más de lo que te hablé al principio, de esa red neuronal, de esa red vibracional, que es la energía oscura que habla la ciencia, que hay en el universo y que lo une todo. Y donde queda plasmado todas las historias y que pueden leerse cuando ya tú adquieres ciertos poderes, cuando se activan ciertos codones de tu cadena de ADN. Entonces ella decía que uno de esos templos estaba aquí en Venezuela, en el Monte Ávila, en el Guaraíra Repano.
Allá arriba, en el Hotel Humboldt, donde está ubicado el Hotel Humboldt, que dicho sea de paso, es un hotel que nunca se logró terminar, que dicho sea de paso, fue diseñado por un arquitecto por instrucciones de Pérez Jiménez, que este arquitecto parece que tenía un conocimiento masón, y que allí dice ella que está ese templo a un nivel etérico que no podemos ver porque es una frecuencia vibratoria que todavía nuestra retina, nuestros sentidos físicos no han logrado desarrollar el nivel para captar. Ella dice que justamente ese templo estaba aquí porque era desde aquí que se iba a lograr la nueva Jerusalén. Un nuevo mundo iba a surgir por el aprendizaje metafísico que se estaba difundiendo en Venezuela. Creo que hemos llegado en un punto muy interesante de cierre. Espero que hasta ahora todo lo que te he dicho te sea de utilidad. Voy a profundizar más, voy a ir más a todo lo que pasó con la conspiración de la muerte de Chávez. Voy a ir más hacia los poderes que se desarrollaron con toda esta campaña metafísica que hubo en Venezuela. Y te voy a hablar más acerca de la Iglesia Católica y su influencia y las profecías de lo que viene sobre la tierra. Espero que estés atento a estos videos. Para mí es un placer conversar contigo. Para mí es un placer todas las preguntas y las felicitaciones, los escritos que me han hecho por todas las redes y por mi correo electrónico astrotrina@hotmail.es. Estoy a tu orden y a tu servicio. Así que besos de caramelo para todos y nos vemos en la próxima.